esta mañana. Amén. Dígale, Señor, te damos gracias, 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 Padre, por esta hermosa mañana, por esta oportunidad que tenemos en ti, por tu gracia, por la riqueza de tu gracia, por tu fidelidad, por tu amor, por todo, Señor. Padre, tú sabes que solo somos vasos de honra. Tú sabes que en tus manos somos, Dios mío, lo que tú deseas que hagamos, no lo que nosotros decidimos hacer. Somos en tus manos hoy lo que tú vas a hacer. Que tu palabra llene nuestro interior. Que tomes el control de la mente, del corazón, el sentimientos y emociones de nuestro pastor Domingo. Y que seas tú direccionándole conforme a tu voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, aquí estamos. Tú y nosotros, para que guíes a tu pueblo, para que tú hables. Dígale conmigo, te escucho, Señor. Dígale, te escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Jaime. Ok. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días a todos. Los que están dormidos digan amén. Siempre. Bien, entonces, en el amor del Señor, ahí el que está a su lado y que dijo amén, pero en el amor del Señor, ojo, le va a dar un pellizquito allí y le dice, despiértate que el Señor quiere hablarte esta mañana. Bien, de verdad que es una alegría y un gozo estar nuevamente acá. No había estado en el púlpito, pastor. No, había estado en unas charlas de liderazgo y discipulado y esto, pero no había estado en un servicio como tal, y de verdad me siento primero honrado y también agradecido por esta invitación de poder compartir. Yo acá me siento como en casa, por Jaime y por Adela me siento como en mi casa, por Pau, que bueno, son mis hijos espirituales. A su pastor yo lo bauticé, ¿cierto? Y bueno, de verdad que puedo decir como Juan, como dice el apóstol Juan, es un gozo saber que mis hijos andan en la fe, conforme a la fe del Señor. Y es una alegría, ¿verdad? Ya yo digo, ya yo me puedo retirar, me puedo retirar del ministerio. He visto fruto y el fruto de aquí es muy hermoso en este lugar. De verdad que sí. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Domingo Acuña, soy pastor de una congregación en formación apenas. Estoy regresando al ministerio pastoral después de muchos años en el ministerio de la enseñanza, 8 mesecitos que tiene la congregación Monte Calvario, ¿verdad? Aquí cerca en Villas de Aragón, atravesando la Murillo, por allí cerquita. Y también soy docente de profesión, dedicado a la enseñanza. Y hasta ahí, no le ponemos más. ¿Ok? Es lo que hago para la gloria del Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes un breve mensaje. Ya le comenté al pastor, le pedí el tiempo. Si a las 3 de la tarde no hemos terminado, le pido espacio para el otro domingo. Ok, quiero que me acompañe. Ya ahora sí, en serio, acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Cuando usted lo tenga, entonces sí dice amén. Lucas, capítulo 9, a partir del versículo 18. Y veamos lo que dice la Escritura. Lucas 9, 18, y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra, y mi oración es que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra toque nuestros corazones, nos dé sabiduría para comprenderla, para entenderla, pero también nos dé el valor suficiente para ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Amén? Bien, yo quiero que nos ubiquemos un poquito en el contexto de lo que queremos enseñar en esta mañana. Realmente, para poder entender la fuerza de este texto que acabamos de leer, tenemos que comprender el contexto. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué motivó este momento de encuentro entre Jesús y sus discípulos? ¿Qué los hizo llegar hasta aquí? Nosotros podríamos arrancar con el ministerio del Señor ahí en el capítulo 4 de Lucas, lo que hemos llamado el manifiesto del Mesías, donde Él se presenta ya públicamente en una sinagoga en Capernaum y habla acerca del Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para esto, para esto, para esto y para esto. ¿Cierto? Es cuando el Señor pone al conocimiento de las personas el plan de Dios para su vida, lo que Él debe hacer en su vida terrenal. Y luego de esto, inmediatamente después de esto, ya había sido bautizado, ya había sido tentado, inicia el ministerio, y luego de esto inicia un proceso bien importante que nosotros debemos tener en cuenta, y es el de escoger a sus discípulos. Jesús sabía que solo serían 3 años más de ministerio terrenal, y que luego debía partir nuevamente a la gloria con el Padre. Pero la misión que le había sido encargada debía cumplirse, y no era suficiente el tiempo de 3 años. Él no se enfocó en ganar el mundo para Dios. Él se enfocó en preparar a sus discípulos para que esa misión se extendiera hasta hoy con usted y conmigo. Para eso, ¿verdad? Entonces, suceden cosas increíbles en ese proceso. Ellos empiezan a ver cómo Jesús obra milagros, cómo enseña, ya habían sido partícipes del Sermón del Monte, ya habían visto al Señor haciendo milagros, pero en el mismo capítulo 9 encontramos algo interesante. No voy a ir hasta allá, solamente les voy a contar la historia. En el capítulo 9 encontramos cosas interesantes, como un milagro, que yo llamo milagro en el desierto, cuando los panes y los peces son multiplicados, una multitud es alimentada, y luego de esto, el Señor ha utilizado digamos que una estrategia que nosotros como líderes, como pastores deberíamos utilizar en la formación de nuestros discípulos. Es una estrategia sencilla de 3 pasos. El Señor lo que hace es, primero, cuando llama a sus discípulos, por ahí en un artículo que escribí en mi blog, digo la primera línea de Jesús, porque como está de moda ese término, la primera línea, bueno, Jesús tenía su primera línea, los que iban adelante, ¿verdad? Los que ponían la cara. Después les cuento de eso, ¿ok? Necesitamos una primera línea en este tiempo. Amén. Que vayan adelante. Amén, que vayan adelante. Amén. Gloria a Dios. Es Él, yo no sabía nada. Ni sé todavía por qué dice eso. Cierto, pero es el Señor. ¿Y sabe una cosa? Esa primera línea tenía que aprender, y el Señor lo hizo de 3 maneras. 1, la primera manera, vean cómo hago las cosas. El Señor enseñó. Primero ellos observaban cómo el Señor hacía las cosas. Pero ¿sabe qué? Después les dijo, vengan, hagámoslo juntos. Y ellos fueron partícipes del ministerio, haciendo las cosas con el Señor. Su fe fue aumentada, ¿verdad? Porque ellos vieron que también podían hacer lo que el Señor hacía. Pero ¿sabe cuál es el tercer paso? Y más importante, y ahí lo encontramos en el capítulo 9. Vayan ustedes y háganlo. Amén. Gloria a Dios. 3 pasos. Sencillo. El modelo del Señor es ese. ¿Ve? El modelo del Señor es ese. Miren cómo se hace. Hagámoslo juntos y vayan y háganlo ustedes. Ellos regresaban, y aquí nos ubicamos en el texto, ellos acaban de regresar justamente de su primera campaña. La Biblia dice ahí en el capítulo 9 también que antes de ellos salir, dice, les dio poder y autoridad. Poder y autoridad, y eso es importante también. Cuando el Señor los envía por primera vez a que vayan solos, Él se queda y dijo, es su tiempo. Cuando yo prediqué esa parte en mi iglesia, dije, el día del examen. Ese era el examen. Ya ahí no estaba el profesor explicando, ya ahí no estaba el profesor corrigiendo errores, ahí estaba el profesor. Bueno, ustedes, ese es el examen de ustedes. Vayan. Y después vienen y me cuentan, ¿cierto? Y nosotros sabemos cuál fue el resultado de eso. ¿El resultado sabe cuál fue?
Señor, qué bendición, los espíritus se nos sujetaban, Señor, y milagros, y vimos todo esto, qué bendición, ¿cierto? Venían contentos, venían gozosos, y entonces el Señor los llamó, vengan acá. Y empieza el versículo 18, y ahora sí voy a empezar a predicar lo de hoy. Versículo 18, aconteció, nunca olvide esto que le voy a decir esta mañana por si no lo sabía, aconteció. Ese aconteció es importante, ¿sabe por qué? Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra aconteció, sobre todo cuando se refiere al Señor, diga usted, algo nuevo va a suceder. ¿Sabe qué? El Señor un día, común y corriente, lo va a convertir en un acontecimiento para su vida. Y ahí estaba, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ellos se fueron, ellos estaban allá, hicieron los milagros, cumplieron su misión, pasaron el examen y regresaron. Y él estaba, ¿cómo lo encontraron? Orando, estaba en la presencia del Padre, estaba intercediendo. ¿Sabe? Para Jesús también ese momento era importante, porque ahora él iba a probar que su trabajo de 3 años de ministerio con ellos iba a dar el fruto correcto. Él iba a probar si esas enseñanzas que había colocado en ellos, si el ejemplo que él había sido para ellos estaba dando frutos. Entonces los llama aparte, luego de la oración, ¿verdad? Y les hace una pregunta. Aquí hay 2 preguntas que son importantes. Y que esas 2 preguntas seguramente van a afectar nuestra vida también. La primera pregunta que Jesús hace es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Ven? ¿Y qué dijeron ellos? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Aquí está la importancia de esa pregunta. ¿Sabe? Jesús no hizo esta pregunta porque ignoraba lo que la gente pensaba de él. Él sabía, él es Dios. Él lo sabe todo, ¿cierto? Y que él necesitaba la información de sus discípulos. O de pronto quería colocar allí en su página de Facebook cuántos likes tengo, cuántos me gusta, cuánta gente puso un corazoncito, ¿verdad? ¿Cuántos comentarios ha puesto la gente? ¿Ya revisaron el Facebook? No. Porque le voy a adelantar algo. Jesús no quiere fans. Jesús quiere discípulos. Amén. ¿Y sabe una cosa? Jesús hace esa pregunta porque luego le iba a usar para introducir una pregunta, la pregunta trascendental, la más importante para todo cristiano, para todo creyente, ¿cierto? Y ellos, ¿qué dice la gente? La gente dice, Juan el Bautista. Tal vez porque el mensaje de Juan se asimilaba al mensaje de Jesús. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Ok? Un mensaje poderoso, un mensaje de arrepentimiento, ¿cierto? No por los milagros, porque hay algo increíble. ¿Usted sabe qué dijo Jesús de Juan el Bautista? De los nacidos de mujer, no hay un hombre, no hay uno mayor que Juan. No lo hay en la tierra. Y eso incluía a quién, a Moisés, a Abraham. No hay uno mayor que él. 6 meses duró el ministerio de Juan el Bautista. No hizo ni un milagro. Y sin embargo Jesús dijo, no hay uno mayor que este de los nacidos de mujer. Porque tuvo el privilegio de anunciar al Salvador, de señalar al Salvador ante su pueblo. Amén. Otros dijeron Elías. Sí. ¿Por qué pensaron que era Elías? Poderoso en milagros, poderoso en señales, un profeta de fuego. De juego era yo cuando invitaba a Jaime a jugar para ganármelo para el Señor. Profeta de juego. Pero este era un profeta de juego. Y obviamente las personas estaban viendo los milagros de Jesús, las señales que hacía Jesús. Ese es Elías. Este hombre tiene el espíritu de Elías. ¿Y sabe qué más dijeron? Dijeron, algún profeta de los que ha resucitado. Tal vez Jeremías, Mateo, alguno de ellos, Jeremías. En Mateo 16, 14 dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, Elías y otros Jeremías. Mateo nos da un poquito más de amplitud porque no solo muestra a Elías, sino también a Jeremías. También lo muestra a él, ¿cierto? O algunos de los profetas. ¿Qué estaban las personas tratando de ver? Una similitud entre Jesús y estos grandes hombres de la nación, ¿cierto? Pero luego de esto viene la pregunta más importante. ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
¿Sabe? Esa es la pregunta trascendental para cada cristiano. Usted quiere cumplir la misión de Jesús, usted quiere seguir a Jesús, tiene que conocerlo. Tiene que saber quién es Él. Porque al igual que en los tiempos de Jesús, mucha gente hoy tiene una imagen tergiversada de quién es Jesús. Por ahí estaba viendo una mujer que habló acerca de que Jesús enseñaba metafísica. Lo vi ayer. De que Jesús, escuché a otro diciendo que Jesús, lo vi esta semana, en un chat con otros profesores, alguien colocó allí que Jesús era el mayor revolucionario de la historia, que él era un guerrillero de sus tiempos, ¿cierto? Pero sabe, la iglesia no se escapa de esto, así como el mundo tiene una imagen tergiversada de Jesús, muchas veces desafortunadamente la iglesia tiene una imagen tergiversada de quién es Jesús. Muchas veces que pensamos que Jesús es el cajero electrónico, el cajero donde cuando tenemos problemas económicos, vamos, Señor, te alabo, te bendigo en Cristo Jesús, ahora necesito plata. Y vamos allá para eso. O creemos que Jesús es el milagrero de turno. Si solo lo buscamos porque estamos enfermos, porque hay algún enfermo. ¿Usted sabe cuánta gente buscó al Señor en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena? ¿Y sabe cuánta de esa gente está hoy en las iglesias? Muy poquitos. Porque buscaron el favor de Dios, no a Dios. Amén. Entonces hay una visión tergiversada de quién es Jesús en el mundo y también en el corazón de algunos cristianos. Por eso esta pregunta es tan importante. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y esta pregunta el Señor te la traslada en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es Él? ¿Sabe una cosa? Pedro da en el clavo. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres aquel que vino a dar vida. ¿Sabe cuando en Juan capítulo 6, cuando algunas personas seguían a Jesús y Jesús empieza a hablar fuerte, justamente después del milagro de la multiplicación de los panes, más adelante él dice, vosotros me seguís a mí porque comieron de los panes, porque se saciaron con el milagro. Y les empieza a hablar de lo que realmente significa seguirlo a Él, no por el favor de Él. Y dice la Biblia que muchos entonces se volvieron atrás y ya no le seguían, porque no cumplía las expectativas de sus corazones. Porque así somos muchos cristianos, queremos que Dios se acomode a nuestro pensamiento, a lo que hay en nuestro corazón, que hay acá. Pero no estamos dispuestos a acomodarnos al plan de Dios para nuestra vida. Hablaba con una compañera de trabajo y me decía, nosotros a fin de año nos reunimos, oramos y le pedimos, ponemos en manos de Dios nuestros planes, ponemos en manos de Dios nuestras peticiones y todo lo que queremos hacer este año. Y yo reflexionaba un poco y le decía, ¿cuántos podemos ir delante del Señor con una hoja en blanco el 31 de diciembre y le ponemos la firmita, allí nada más, la firma, y la hoja en blanco y le decimos, Señor, pon ahí lo que tú quieras para mi vida? Que seas tú el que gobierne, que seas tú el que dirija, que no sean mis planes, sino tus planes. ¿Ve? Entonces, es la imagen que tenemos de Dios, es la imagen que tenemos del Señor, de que Él está ahí solamente para solucionar nuestros problemas. ¿Ok? Entonces, al igual que en aquellos tiempos, muchos tienen una imagen tergiversada, y al igual que en aquellos tiempos, usted y yo como iglesia del Señor necesitamos saber quién es Cristo, quién es Jesús, el de la Biblia. No el Jesús acomodado a la necesidad de cada persona, sino el Cristo del que la Biblia habla. El que Pedro tuvo entendimiento. Luego de que mucha gente se volvió, allí en Juan capítulo 6, mucha gente se devolvió y dijo, no, y el Señor los miró a sus discípulos y les dijo, ustedes también quieren irse. ¿Y sabe qué? Pedro ya tenía un entendimiento de quién era Él y le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro sabía quién era Jesús. Usted y yo tenemos que entender quién es Jesús si queremos caminar con Él. ¿Sabe una cosa? Él los llama aparte porque tiene una noticia que darles. Una noticia que tal vez o seguramente ellos no estaban preparados para recibir. Una situación que iba a presentarse y tal vez ellos no estaban listos para eso, pero era necesario porque también probaría
qué tan preparados estaban ellos para cumplir la misión que Dios les encomendaría luego de la partida del Señor. Versículos 21 y 22 dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí hay unas cosas interesantes en esta segunda parte. Lo primero que ellos se van a enterar, y que me imagino que fue un golpe fuerte a ellos, es: el Mesías debe morir. ¿Cómo? O sea, 3 años. 3 años con la fe, con la esperanza, con la certeza de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Salvador, de que tú restaurarás al reino de Israel en este tiempo, de que nos vas a liberar del dominio romano, de que vamos a hacer nuevamente un reino poderoso, y ahora tú nos dices que vas a morir. ¿Sabe? Ahí a veces me identifico con Pedro, ese mismo Pedro que dijo: solo tú tienes palabra de vida. Es el mismo que coge al Señor y le dice aparte: no, Señor, ¿tú cómo vas a decir eso? Que esto no te acontezca. Ten misericordia de ti mismo, Señor. ¿Sabe? Él estaba diciéndole a sus discípulos: tengo que ir a la cruz. Me inspiró mucho el nombre que ustedes le pusieron a estas actividades de esta semana: el camino de la cruz. Porque hoy vamos a aprender que el Mesías tenía que caminar a la cruz y que no había otra salida. No había otra manera de cumplir el plan de Dios. Pero también vamos a aprender que usted y yo tenemos que mantenernos camino a la cruz. Porque no hay otro camino para el creyente, para el seguidor de Cristo. Hay un encargo riguroso de parte de Dios. Dice, Jesús primero se alegra de ver que sus discípulos están llegando a saber quién era Él en verdad. Ese era un primer paso, bien importante. Ellos saben, ellos no tienen la imagen que el mundo tiene acerca de mí. Ellos tienen la imagen correcta. Estos 3 años no han sido en vano. Este entrenamiento, esta formación no ha sido en vano. Ellos saben quién soy yo. Ahora vamos al paso más importante. Ahora Jesús les hace el encargo riguroso de que no le digan a nadie esta verdad, de que Él era el Mesías, de que era el Cristo de Dios. ¿Sabe por qué? Él no quería que todavía su identidad como tal fuera conocida. No quería hacerse popular entre las personas antes del tiempo. No era el momento apropiado para que la gente supiera que Él era el Cristo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la multitud no podría entender lo que iba a suceder después. La multitud no podía entender el camino que Jesús tenía que andar para poder darles libertad de verdad. Una verdadera libertad. No la libertad de un opresor como el Imperio Romano, que tenía a los israelitas allí subyugados, porque había un opresor mayor, y ese era el pecado. Y tenía que ir a la cruz el Señor para que nuestros pecados fueran perdonados y poder restaurar nuestra relación con Dios. Era necesario, pero ellos no podían entender ello. La perspectiva mesiánica del judío de ese entonces era: necesitamos a Simón Bolívar, necesitamos a San Martín, al general Martí, el que libera a Cuba, ¿cierto? En Argentina, el general San Martín, ¿cierto? Gente los que dijeron: bueno, esta gente viene, arma un ejército y nos libera del dominio español. Bueno, algo así era lo que ellos esperaban. Un Mesías que organizara el ejército de Israel, ¿verdad? Que venciera a los romanos y que le diera libertad al pueblo. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el propósito de Dios en ese momento. ¿Ok? La multitud no podía entender que Jesús era el Mesías y que al mismo tiempo tenía que sufrir. Los discípulos tenían que entenderlo primero. Ese era el otro paso en su aprendizaje. Y es un paso importante en el aprendizaje de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Muchas veces cuando estábamos allí enseñando la palabra de Dios o en una campaña, equivocadamente muchas veces les dijimos a las personas: acércate al Señor, conviértete a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Eso no fue lo que dijo Dios. ¿Cierto? Tus pecados serán perdonados. Arrepiéntete. Tus pecados serán perdonados. Tendrás entrada a la presencia del Padre. Pero no dijo que nuestros problemas serán solucionados. Que Dios puede hacerlo. Y lo ha hecho. ¿Cierto?
Pero una cosa que usted y yo debemos aprender es que con problemas o sin problemas, la gloria es para Dios. El cristiano tiene que aprender a caminar esa verdad. No podemos venir aquí al templo a glorificar y exaltar el nombre de Dios solo cuando todo está bien. Solo cuando hay trabajo, solo cuando la nevera está llena, solo cuando hay posibilidades de pasear, de divertirnos. En los momentos de escasez también es necesario glorificar a Dios y alabarse y alabarle. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe no puede ser una fe circunstancial. No puede depender de las circunstancias. Nuestra confianza en Dios no puede depender de las circunstancias que estamos viviendo. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo en una cárcel allá en Filipos cantaba alabanzas junto con Silas. Cantaba alabanzas. Por allá en una cárcel donde estaban amarrados, donde tenían que hacer sus necesidades allí, donde todo eso estaba sucio, mugroso, ¿verdad? No había nada. Sin embargo, dice que en la noche ellos cantaban alabanzas y adoraban al Señor. Porque su fe no dependía de las circunstancias. En Roma estaba en una cárcel, preso por causa del Evangelio, y decía, me gozo. Y escribe la carta a los filipenses desde una cárcel. Desde una cárcel. Y él, en una cárcel, los filipenses allá, en su ciudad, en su congregación, felices, gozando de la libertad, él les escribe diciéndolos, gozaos en el Señor. Porque su gozo no dependía de lo que estaba viviendo en esos momentos. Su gozo dependía del Señor y de la certeza de una comunión íntima con Él. Después de eso no hay más nada. Todo lo demás puede ser superado. Amén. Entonces les encarga porque la gente no estaba preparada para conocer quién era Él y lo que tenía que vivir en esos momentos. Vea, hay una palabra que es interesante allí. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándolo rigurosamente y diciendo, mire la primera palabra, y diciendo, dice, es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario. ¿Sabe qué está diciendo Jesús ahí? No hay otro camino que el camino del sufrimiento. El mundo no me va a entender, el mundo me va a rechazar, mi propia nación me va a condenar a una cruz, pero es necesario que esto acontezca. ¿Sabe? Es necesario que Él padezca, es necesario que Él fuera desechado, era necesario que muriera para que entonces fuera posible que Él resucitara al tercer día. Y esto no era algo que las multitudes o los mismos discípulos querían en absoluto. Ese no era el tipo de Mesías que ellos querían. Ellos querían otro, ¿cierto? Pero no había otro camino. En el inicio del ministerio, Satanás le muestra a Jesús tres caminos. Y, cuidado, porque te puede mostrar también a ti uno de esos tres o los tres. Le mostró tres caminos para que Jesús evitara la cruz. Tres caminos. En esa tentación en el desierto, después de 40 días de no comer nada, pero de mucha intimidad con el Padre, después de todo eso, ¿sabe qué? Satanás viene, dice la Biblia, llegó el tentador. Pero ¿sabe? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Lo llevó allá para ser probado. Debía quedar el testimonio para nosotros. Debía quedar la enseñanza para que nosotros aprendiéramos acerca de que hay caminos que tenemos que desechar, que como cristianos tenemos un solo camino y es el camino de la cruz, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Más nada, no hay otro camino. ¿Sabe? Tres tentaciones o tres caminos le mostró Satanás a Jesús para evitar la cruz, para no ir a la cruz. La primera fue, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Sabe cuál es ese primer camino? Usa los dones de Dios para tu propio beneficio. Y es un camino que muchos han escogido en este tiempo. Es un camino que muchos han tomado y han dicho, mira, Dios me ha dado a mí este don y yo soy poderoso. Y con base en el don se hacen ellos famosos y se predican más a ellos mismos que a Cristo. Y esa es la vida de ellos. Yo soy el milagrero, yo soy el que Dios usa, yo soy el poderoso o la poderosa, yo soy el que profetizo la palabra que yo doy, esa palabra se cumple, yo, como dice un cristiano por allí, ese yo, tanto que sube y baja, llega un momento en que la pita
se rompe, ¿cierto? Usa tus dones. Satanás le dijo, mira, tú eres poderoso. ¿Tienes hambre? Haz que esas piedras se conviertan en pan. Así de sencillo, ¿cierto? Usa esos dones para tu beneficio personal. No pienses en el prójimo. No pienses en los demás, problema de ellos. Tienes el poder para vivir de ese don que Dios te ha dado. Número 2, Satanás le ofrece poder y dominio político y económico. Sí, Señor. Satanás le ofrece estas cosas al Señor allí en el desierto. Mateo 4, versículos 5 y 7 dice, entonces, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Poder político y económico. Ahora en las pasadas elecciones legislativas, estuve hablando con un hombre cristiano, o sea, está en política pero es cristiano, porque conozco su andar, conozco su obra, en política o sin política, es un hombre que se da a la gente, que ha hecho una obra maravillosa del cual yo soy beneficiario. ¿Ya? Otro día le cuento, soy beneficiario de eso. Gracias, mi hermano. ¿Y sabe una cosa? Él me dice que cuando llegó al Senado por primera vez, los primeros meses se quedó impactado allí. Cuando llegó al Congreso de la República y encuentra que algunos pastores que habían logrado llegar allí, algunos hermanos cristianos que habían logrado llegar ahí, se habían corrompido totalmente. Habían cambiado el discurso del púlpito por un discurso mundano, por un discurso corrupto, poniendo la firma en contratos que no debían colocarse porque implicaban corrupción. Por quedarse allí, por mantenerse en el poder político. Y él se hacía una pregunta y se lo preguntaba a otra persona, él me contaba esto. Me decía, yo le pregunté a este otro hermano y le decía, ¿qué tienen esas sillas del Congreso? ¿Qué tienen esas sillas? Que todo el que llega allí enseguida cambia. Hasta los cristianos, pastores que están allí, ¿cómo han cambiado su visión de Dios? ¿Cómo se han acomodado a las cosas del mundo? Y este hermano muy sabiamente le decía a mi amigo, no, esas sillas no los cambian. Esas sillas únicamente lo que han hecho es sacar lo que había en sus corazones. El deseo de poder, el deseo de dominar a los demás, el deseo de sacar provecho para sí mismo, para sus familias, sin tener en cuenta la necesidad de aquellos que los llevaron a ese lugar. Satanás le ofrece a Jesús, ¿sabe qué? Todos estos reinos serán tuyos. O sea, tú no tienes que ir a morir a una cruz, tú no tienes que padecer, tú no tienes que sufrir. Tranquilamente, mira, lo único que tienes que hacer es arrodillarte y listo, todo esto será tuyo porque a mí me han sido entregados. ¿Eh? ¿A cuántas cosas nosotros renunciamos por poder? ¿A cuántas cosas estamos nosotros dispuestos a renunciar solo por tener un lugar de mando? Por mostrarnos como el que domina una multitud. ¿A cuánto? Amén. Jesús dijo no. Ese camino tampoco. Hay un solo camino. ¿Sabe? Y hay otro camino que Satanás le ofrece. Lo llevó al pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Lánzate. Lánzate, porque escrito está, porque el diablo sabe Biblia. No crea. Ese sabe más Biblia que usted y yo juntos. ¿Cierto? Mira, y él le dijo, súbete al pináculo, a lo más alto del templo. El templo era el lugar majestuoso de la época, donde todos los judíos tenían su mirada puesta, el orgullo de ellos, ¿cierto? Un templo enorme, un templo con recubiertas sus paredes con laminillas de oro, algo que se veía desde muy lejos, cuando el sol le pegaba se veía desde muy lejos. ¿Ve? Un templo hermoso. Los judíos la mirada puesta en el templo, lo único que tienes que hacer es te subes allá y te tiras. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Haz un show. No tienes necesidad de ir a la cruz. Haz un show y la gente te va a seguir. La gente va a ir detrás de ti cuando vea que cuando tú vienes en el aire, vienen los ángeles, te agarran y caes como Iron Man, de pie. ¿Cierto? Allí. Haz el show. Pero ¿sabe? El Señor le dice, no. Nada que ver con eso. ¿Por qué? Y siempre su respuesta fue porque escrito está. Conoce la Biblia más que el diablo. ¿Cierto? Porque él la dio. O sea, él la conoce, escrito está. ¿Cierto? ¿Sabe?
a usted y a mí se nos pueden presentar cualquier camino alternativo para el sufrimiento. Muchas bendiciones, y las pongo entre comillas, no son más que estrategias del diablo para alejarte del Señor. No, hermano, lo que pasa es que imagínense, ahora mi negocio ha prosperado tanto que yo no puedo ir a la iglesia los domingos. O sea, hey, estaba sin trabajo, Dios te da una idea de negocio, te conviertes, ¿cómo llaman ahora? En un emprendedor. Ahora eres un emprendedor, entonces tienes que atender el negocio y el Señor te bendice, porque Dios es un Dios que bendice, amén. Y el Señor te bendice y ese negocio prospera, pero entonces dice, tengo que abrir una sucursal y entonces y atender. Y no, imagínense que los domingos la gente también va, hermano, tengo que cuidar la bendición. Tengo que cuidar la bendición, Señor, no puedo ir a la iglesia. Tú sabes, esto me lo diste tú, ¿ah? Y esto tengo que cuidarlo. Ese es un camino alternativo, ¿sabes? Porque la voluntad de Dios es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. Eso puede pasar en Monte Calvario, pero acá no pasa. Amén. Caminos alternativos a la cruz. Satanás los presenta. Y Satanás lo pone en tu vida, ¿sabes? Satanás no quiere que tú tengas una vida de rendición. Satanás no quiere que tú respondas cuando viene una de estas tentaciones y digas, escrito está. Que tú conozcas la escritura, que tú sepas cómo responder, que tú tengas claridad y certeza del plan que Dios tiene para tu vida. Jesús tenía claro cuál era el plan y ese plan incluía la cruz. Punto. No había otro camino, no había otra manera, no había otra forma. Era la cruz o la cruz. Punto. Así. ¿Y sabe por qué? La Biblia dice que era necesario. Y la pregunta que usted y yo nos hacemos en este momento, ¿pero por qué era necesario? ¿Por qué tenía que ser así? Mira, ¿usted cree que Jesús fue a la cruz? ¡Ay, qué chévere! Voy a cumplir la voluntad del Padre. ¡Ay, crucifíquenme! Ya, para salir de esto rápido. ¿Usted cree que él iba contento? Lea el pasaje donde estaba en Getsemaní, un día antes de ser aprendido. ¿Sabe dónde estaba? Estaba de rodillas. Estaba llorando y su sudor era como ¿qué? Como gruesas gotas de sangre. Algunos médicos que han estudiado esto dicen que era tanta la presión, el estrés que Jesús tenía, que algunos vasos se le rompieron, algunos vasos de venas sencillas se rompieron, y ese era el sudor en sangre. Él no quería ir a la cruz, tanto que le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pásala. O sea, esto es duro, esto es difícil, pero que no sea como yo quiero, que sea tu voluntad. Y hay momentos de nuestra vida en que nos va a tocar ser honestos con el Señor y decirle, si tú puedes, pasa de esta situación difícil de mi vida. Pero si estás tratando conmigo, si a través de esta situación tú vas a cambiar lo que hay en mí que a ti no te agrada, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Ve? Porque Dios trata con nosotros, así como trató con él allí en Getsemaní. Dios trata con usted y conmigo a través de circunstancias, a través de situaciones difíciles. Pero un cristiano maduro es aquel que se sobrepone a eso con su confianza puesta en el Señor. Y dice, por encima de las circunstancias, mi confianza sigue en Él. No voy a buscar otra salida, porque no hay otra. Amén. ¿Por qué es necesario? Primero, por causa del Padre. Y eso sería suficiente, porque era su voluntad y punto. Porque era la voluntad del Padre que Él pasaba por allí, que Él pasara por esa situación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era la voluntad del Padre que Él fuera a la cruz. Lo dio. Ahorita decía algo la pastora Adela. Decía, no le vamos a dar por nada, sino porque Él nos mostró que Él dio primero. Dio a su Hijo en su voluntad. Y no crea que fue fácil. Debe haber mucho dolor en su corazón. Dio, ¿cierto? Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? No lo escatimó, dio. Era la voluntad de Dios. Era parte del plan de Dios. Un día que hablemos de teología, vamos a hablar acerca del pacto eterno. Un pacto que se dio allá antes de la fundación del mundo. Allá, el pacto eterno.
Antes de que usted y yo siquiera pensáramos en nacer, ya esto estaba decidido. Voy a crear a la humanidad. Y ellos van a fallar. Y tú vas a entregar tu vida. Estaba decidido. Era la voluntad del Padre. ¿Y sabe qué era lo más importante para Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿Sabes qué debería ser lo más importante para ti y para mí? Hacer la voluntad del Padre. Era necesario por causa de la voluntad del Padre. Era necesario por causa de Jesús mismo. Él había propuesto ir a la cruz. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Voluntad del Padre, pero también por voluntad propia, debía ir a la cruz. Según los Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Él dispuso ir a la cruz. Voluntad del Padre por causa de Jesús mismo. ¿Lo sabe por qué más? ¿Sabe por qué más? Por causa de la profecía. Por causa del cumplimiento de la profecía. Voy a leer un texto un poco largo para que usted lo entienda. Lo encontramos en Isaías. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Profecía de Isaías, capítulo 53, completico, léalo. ¿Usted sabe cuántas palabras de estas se cumplió en Cristo? Desechado, humillado, varón de dolores. Su sepultura fue puesta con los ricos, a pesar de que era considerado pobre. Recuerde que eso se cumple cuando él es llevado por José de Arimatea a una tumba de gente rica. Toda esta palabra se cumple. Entonces era necesario que él fuese a la cruz por causa de la profecía. Era una señal más para el pueblo de que él era el Mesías. Era necesario que él fuese a la cruz por usted y por mí, para restaurar nuestra relación con el Padre. ¿Sabe? Era necesario que él fuera a la cruz para darle credibilidad al mensaje de salvación al que usted y yo predicamos. El apóstol Pablo dice, además, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mire lo que dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para que el evangelio que usted y yo predicamos tuviera validez, era necesario que él fuera a la cruz, que fuera desechado, crucificado, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitara. Ese es el evangelio, ese es el corazón del evangelio. Y ese es el mensaje que usted y yo tenemos que predicar.
muerte y resurrección de Cristo por causa de nosotros. Amén. Entonces también era necesario que Cristo fuera a la cruz por causa del Evangelio, para darle credibilidad, para que esa palabra tuviera respaldo. Porque los seguidores de Buda pueden ir a visitar su tumba, los de Confucio, los de Joseph Smith, los de todos estos líderes religiosos, pueden ir y visitar la tumba de ellos. Pero la tumba de nuestro Señor está vacía. No se quedó en la tumba. Amén. Un día como hoy lo celebramos. Un día como hoy lo cantamos. Él vive, ¿cierto? No se quedó ahí en la tumba. Era necesario. Pero ¿sabe qué? Era necesario por causa de nosotros. Era necesario por causa también de nosotros mismos. Amén. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por causa del Padre, por causa de Jesús mismo, por causa de la profecía, por causa de la credibilidad del Evangelio y por causa suya y mía. Porque si no hubiese sido así, usted y yo no estaríamos esta mañana en este lugar. No habría razón. Si Cristo nos hubiera levantado de esa cruz un día domingo como hoy, usted y yo no estaríamos aquí. Fuera un religioso más, fuera igual a Buda, fuera igual a cualquiera de aquellos que han pretendido crear una filosofía o una religión. Amén. Era necesario. Ahora bien, ya quiero concluir con esto. Como no quiero hacer como un amigo nuestro que decía, con esto concluyo, con el maestro de piano de Jaime, con esto concluyo y era 40 minutos más. No, tranquilo, yo no soy, eso no lo enseñé yo, ¿cierto? ¿Sabe? El Señor le dice todas estas cosas a ellos, luego de vivir la experiencia, de hacer la tarea a ellos, solo les dice todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque les quiere enseñar que seguirlo a Él tiene un costo, tiene un precio, tiene un precio. Versículo 23, el último versículo, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a sus discípulos ahí? Le está diciendo, mira, yo tengo que ir a la cruz, yo tengo que morir, tengo que ser rechazado y todo lo demás, morir, luego ser resucitar, ¿ok? Para dar salvación. Pero ustedes también tienen que aprender a tomar su cruz. Ustedes también. Y no está diciendo, toma tu cruz un ratico, dice, toma tu cruz cada día. Seguir al Señor tiene un costo, tiene 3 requisitos fundamentales, los cuales son: 1, niégate a ti mismo. Mire que hay una invitación allí interesante. Ahí hay una invitación interesante, mire lo que dice, y decía a todos. ¿Y decía a quién? A todos. Si alguno quiere venir. O sea, aquí está la oferta. Yo no estoy obligando a nadie. Yo no le estoy diciendo a nadie que venga en pos de mí, pero aquí está la oferta. Si alguno quiere venir en pos de mí, estas son las 3 condiciones. Si quieres venir, tú estás aquí por voluntad propia. Amén. Tú estás aquí porque un día dijiste sí a la oferta del Señor. Amén. Ya no te puedes devolver. Ya no puedes echar para atrás. Amén. Mire, primer paso, niéguese a sí mismo. Y eso es duro. Eso es duro. ¿Saben? Las mañanas del domingo para mí eran las mañanas del domingo. ¿Sabe qué significa eso? Un programa de salsa. Todas las mañanas del domingo, unas cervecitas en el congelador. Mi esposa en casa. Teníamos un solo bebé. Feliz, las mañanas del domingo. Las vivía domingo. Y se gozaba, ¿cierto? Escuchando salsa, música de los años 60, de los años 70, música verbenera. Y tomándose una cervecita, no me emborrachaba. Pero esa era la delicia, la mañana del domingo. Y el Señor cambió las mañanas del domingo por un tiempo de adoración para Él. Pero ¿qué tuve que hacer? Negarme a mí mismo.
negar mi deseo, negar lo que la carne me pedía que hiciera para estar cada domingo en su presencia. Niégate a ti mismo. Amén. Esta es una actitud necesaria para el cristiano de este tiempo. Nosotros vivimos en medio de una sociedad egoísta que piensa solo en sí mismo. Es una manera en que usted y yo marcamos diferencia. El negarnos a nosotros mismos demuestra que de verdad somos seguidores de Jesús. ¿Sabe? Hay una muestra de cómo son los hombres de los últimos tiempos, cómo es la sociedad de los últimos tiempos. Pablo se la envía a Timoteo en su segunda carta, segunda Timoteo, en los versículos, capítulo 3, versículos 1 al 9, ahí está clarito, ¿verdad? Pero yo solamente voy a leer 2 versículos. Uno y dos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres que, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Son las características de la sociedad en la que nos tocó vivir en este tiempo, en la sociedad de los últimos tiempos. Y a ese estilo de vida que la sociedad de hoy día ofrece, yo recuerdo un comercial que decía, mi bicicleta de una silla, para mí, no llevo a nadie. ¿Ya? En ese tiempo era Walmart, para escuchar mi música, yo solo, no la comparto con nadie. Mi casco y yo, y me voy. Ese es el reflejo de esta sociedad. Lo mío es lo más importante. Pero ¿sabe qué está diciendo Jesús? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Quiero que sea a mi manera, como yo veo las cosas. Venir en pos significaba unirse a Cristo como un discípulo. Una persona que se niega a sí misma renuncia a toda confianza en lo que Él mismo es por su propia naturaleza. Renuncia a todo. A todo. Renuncia a confiar en sus capacidades, como dice el pastor Jaime, en sus habilidades, en sus dones. Renuncia a confiar en todo lo que no sea Cristo. En todo lo que no sea la voluntad de Dios para su vida. Solo confía en Dios. Ayer escuchaba a un pastor que sigo, Juan Manuel Vaz, y él decía algo impresionante. Estaba haciendo un estudio de la carta a los hebreos, llegó al capítulo 11, y él decía algo que a mí me hizo explotar la cabeza allí, ¿verdad? Este hombre decía que aquellos hombres de los que habla el capítulo 11 de Hebreos no alcanzaron lo que alcanzaron solamente por una fe, solo por la fe, y está hablando de los héroes de la fe. La fe de ellos, y ponía un ejemplo que a mí me pareció impresionante, el ejemplo de los muros de Jericó cuando caen, ¿cierto? Y entonces él decía, la mayoría de las personas creen que los muros cayeron por las 7 vueltas, y hasta hemos caído en eso. Vamos a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad y los muros de Satanás caerán, y nosotros, porque la Biblia dice que las 7 vueltas, y él decía, no son las 7 vueltas. Y decía, es la fe, pero la fe en que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. No son las 7 vueltas, él decía. Ellos no creían que por dar 7 vueltas se iba a caer, porque esa no es una fórmula. Porque de ahí en adelante Israel hubiese ganado todas las batallas dando 7 vueltas sobre todas las ciudades. Simplemente Dios habló acerca de Jericó y dijo, si dad 7 vueltas y derribaré la ciudad, os entregaré la ciudad. Y sabe que ellos creyeron en esa palabra. Una fe verdadera está colocada en lo que Dios ha dicho, ¿cierto? No es una fe irracional, simplemente creer a lo que Dios dijo, a lo que le ha entregado a su pueblo. Amén. Sigue diciendo la Escritura, el segundo paso es tomar cada día tu cruz. Bueno, antes de irme allá quiero compartirles algo. Una persona que se niega a sí mismo decide cambiar lo que nosotros somos antes de conocer a Cristo. Dice la Escritura, Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Me niego a mí mismo, renuncio a eso, renuncio a lo que yo era para hacer lo que Dios quiera, y empiezo con una renovación de mi manera de pensar.
una renovación de mi mente. Número 2, toma tu cruz cada día. ¿Sabe? Yo he visto muchos chistes acerca de este asunto de toma tu cruz. Cuando alguien tiene un problema, ay, es que tengo problemas con mi esposo, pastor, o tengo problemas con mi esposa. Hay un consejo facilísimo que algunos dan y dicen, esa es tu cruz. Toma tu cruz cada día. Ahí cuando te levantas en la mañana, miras a un lado y está tu cruz. Esa no es la cruz. Esa no es la cruz. Esa es tu esposa, ese es tu esposo. Amén. Pero algunos piensan que esa es la cruz. No, esa no es la cruz. ¿Sabe cuál es la cruz? La cruz es lo que nos cuesta a nosotros dejar los hábitos pecaminosos para hacer la voluntad de Dios. Cosas en las que estamos muy arraigados, cosas que nos encantan, que a la carne y a los ojos son deliciosas, son increíbles, y no nos queremos despegar de eso, ¿cierto? El amor al dinero muchas veces, ¿no? Yo creo que Jaime ha escuchado esta historia como 50 veces, espero que ustedes sean la primera, del tipo hermano que se fue a bautizar, tomó la decisión, gloria a Dios, ¿verdad? Y se fue a bautizar, y estando allá en las aguas bautismales, ya se va a bautizar. ¡Oh, pastor, un momentico! Dice así, saca la billetera, se le entrega a uno de los diáconos y le dice, ahora sí, pastor, bautíceme. Todo esto se lo entregó a Cristo, pero mi plata la manejo yo. ¿Sabe una cosa? Muchas veces somos así. Muchas veces nos cuesta soltar el dinero. Muchas veces nos cuesta poner ahí en el alfolí lo que a Dios le corresponde. Porque tenemos... Es que si pongo esto aquí, ¿qué voy a hacer mañana? Cada día trae su propio afán y en Dios confiamos. Cuando hago el día del pago, bendito pago que es mensual, hacemos la lista con mi esposa 1 o 2 días antes. Bueno, mira, ya mañana pasado consignan, lista, gastos, primero diezmo, punto, primero diezmo. Todo lo demás, lo normal, el mercado, los servicios, pero primero lo que es del Señor. Porque muchas veces empezamos a buscar de esa lista hacia abajo a ver qué podemos usar como excusa para no darle a Dios lo que le pertenece. Y yo le digo una cosa, sin decirle a usted de que si usted no diezma se va a morir, lo que sí no le puedo decir eso porque no es cierto. Lo que sí le digo es que cuando yo diezmo, soy bendecido. Es una práctica, la he enseñado a mis hijos. Hasta la que no se congrega, diezma y recibe bendición. Están ahí. Es una ley natural. Yo siembro, yo cosecho. Yo sembré para el Señor responde por mí. Amén. ¿Ya? Pero a veces nos cuesta. A veces nos cuesta dejar una relación inadecuada. Vamos a meter en un lío, paz. Una relación inadecuada. Una relación con un hombre no creyente. Una relación con una mujer que no ama a Dios, una relación que no glorifica a Dios, aún dentro de la misma iglesia, nos cuesta. Señor, pero tú sabes, es que la carne es débil, ¿cierto? Y nos excusamos, usamos hasta la Biblia, sí, pero el Espíritu, la verdad, siempre está dispuesto. Esa parte no la decimos, ¿cierto? ¿Sabe? Toma tu cruz cada día, despójate de todo aquello que a Dios no le agrada. De todo aquello, ¿cierto? Toma tu cruz. ¿Sabes qué es lo increíble? De que en el Imperio Romano a las personas se los llevaba a la cruz obligados. Jesús está diciendo que el cristiano debe tomar su cruz por sin obligación de ningún tipo, porque ama a Dios y está dispuesto a dejar esa práctica. Y finalmente dice, sígame a mí, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día vas a tener una lucha con algún hábito, con alguna situación, todos los días. Esa es tu cruz. No el que duerme o la que duerme a tu lado, no. Tampoco es la suegra. Amén. Tampoco es la suegra. Señor, creo que estás hablando. Tampoco es la suegra, ¿cierto? Pobre suegra, ¿cierto? Bien, ¿sabe? Seguir a Jesús es el siguiente paso. Entonces sí, cuando yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo, cuando yo estoy dispuesto a tomar mi cruz, sigo a Jesús. Pero ¿sabe qué? Seguir a Jesús implica compromiso.
Seguir a Jesús no es venir al culto cada domingo. Seguir a Jesús no es participar de todas las actividades de la iglesia. Eso es parte de mi vida espiritual, pero eso no es todo. Seguir a Jesús es yo soy cristiano donde Dios me lleva. Yo soy cristiano en el colegio, yo soy cristiano en la universidad, yo soy cristiano en el lugar de trabajo, yo soy cristiano en medio de mi familia inconversa. Soy cristiano donde quiera que vaya, porque soy un seguidor de Él y lo muestro a Él donde quiera que vaya, donde quiera que está. Sígame. A veces nos camuflamos. Por ahí en el trabajo tenemos unos amigos que tiran unos chistes así, más o menos de este color. Y nosotros ahí, pero yo también tengo uno, y bien bueno, ¿cierto? Y nos metemos allá, deshonramos al Señor. Ahí no somos seguidores, un seguidor de Cristo no hace eso. Amén. Participar de la corrupción, no. Eso implica un compromiso que tiene que ver ya con el carácter, con lo que tú eres. ¿Cuánto se ha formado el carácter de Cristo en tu vida para tú poder enfrentar cada situación que te presenta en el día a día? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos están dispuestos? Colóquese de pie en esta mañana. ¿Sabe? Seguir a Jesús no es solo seguir sus enseñanzas. Me sé el Sermón del Monte, sé lo que significa cada palabra del Sermón del Monte. Ser un discípulo de Jesús, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día, implica seguir a Cristo, sus enseñanzas y su estilo de vida, la forma en que vivió Él. Y eso cuesta, porque estamos en una sociedad que todos los días, a través de todos los medios, nos muestra un estilo de vida diferente al que Jesús vivió. Pero nos está diciendo todos los días, así debes vivir para que estés in. Esto es lo último de la moda. Así vive la gente de bien. Esto es lo que debes hacer, ¿verdad? Para llamar la atención. Obtén más like, obtén mejores comentarios, conviértete en un coaching, sea un líder, saca el campeón que hay en ti, a la manera del mundo. Pero ¿sabes? Hay una manera correcta y esa es la manera de Dios, a la manera del Señor. Pedro lo describe claramente. Primera de Pedro 2, 21 y 23. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No es tú me las vas a pagar, es Dios hará justicia. Yo me encargo de vivir una vida que agrada a Dios. La justicia está en sus manos, el juez justo. Quiero llamarles a que esta mañana reflexionemos. Yo podría decirle a usted, venga, podría llamarle al frente, imponer mis manos, pedirle a los pastores que vengan e impongan sus manos, orar por usted. Pero más allá de una oración de una tercera persona, usted necesita un encuentro personal con Jesús, un día como hoy. Y creo que esta palabra que Dios nos ha dado, porque primero tocó mi corazón, primero me confrontó a mí, tenga la certeza que me confrontó, sirva para que usted reflexione en esta mañana. ¿Qué tanto necesito negarme a mí mismo? ¿Qué tantas cosas hay en tu vida que necesitan ser quitadas definitivamente, que no agradan a Dios? ¿Qué tanta negación puede haber en ti en esta mañana? ¿Qué tanta disposición para tomar tu cruz y hacer la voluntad del Señor? ¿Qué tanto compromiso para seguirle? Cierra tus ojos, reflexionemos en esta mañana. Padre, ha sido bueno hoy. Señor, nos has dado enorme privilegio de poder entrar en tu presencia a través de la adoración, Señor. Un privilegio que solo es dado a tus hijos, que tú nos has dado, que no puedes disfrutarlo nadie que no te conozca,
nadie que no te haya recibido como Señor y Salvador. Este es un privilegio que solo nosotros podemos disfrutar. De entrar en tu presencia en adoración, de poder entrar al trono de la gracia para encontrar, Señor, la ayuda necesaria en el momento que más lo necesitamos. Tú has abierto, Señor, el velo y nos has permitido entrar en tu presencia y es un privilegio. Señor, en esta mañana te damos gracias porque has hablado a nuestra vida. Tal vez has hablado un poco fuerte, pero al igual que los discípulos necesitaban escuchar también quién realmente eras tú y cuál era el propósito de tu ministerio y el propósito que esto también conlleva para nuestras vidas. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a no querer ser más ya nosotros, sino que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que podamos negarnos y tener la disposición de tomar esa cruz que implica dejar todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Que se convierta en nuestra lucha diaria, en ser más como tú. Queremos conocerte más para ser más como tú, Señor. Y entonces podamos reflejarte en todos los lugares donde tú nos lleves. Padre, gracias. Padre, bendice esta congregación, Señor. Bendice a tus hijos. Dales fuerza. Sus pastores, Señor. Guíalos a tu voluntad. Dale sabiduría para guiar este rebaño, Señor, en tu voluntad. Padre, gracias por este tiempo hermoso que me has permitido compartir con mis hermanos. Te bendigo y te exalto. En Cristo Jesús. Amén. Yo quiero